bienvenidos este lunes más a la guía de maquillaje. En el vídeo de hoy os voy a explicar los tipos de correctores que podemos utilizar en la zona de la ojera y en algunas marquitas que podamos tener en el rostro que no hayamos cubierto con nuestra base de maquillaje. Os voy a enseñar un poquito los típicos correctores que podemos tener en el mercado y la aplicación de algunos de ellos. El primero que os voy a enseñar, este es de MAC, el Pro Longwear. Me gusta muchísimo este corrector, es una cobertura casi alta, por decirlo así, modulable, con muy poquita cantidad es suficiente y el tipo de textura es líquida. Tenemos otro corrector que este es de Maybelline en el Instant Anti-Age. Como podéis ver es una borlita arriba lo que tenemos para la hora de aplicar. Este tiene un acabado empolvado, es muy similar a la base de maquillaje que os enseñé en otros vídeos y me gusta muchísimo este tipo de corrector, la verdad. Y luego tenemos también correctores en compacto. Este es de Bobbi Brown. Tenemos aquí el corrector y esos son los polvitos que podemos utilizar para sellar después del corrector. Pero bueno, vamos primero con lo que es el corrector en sí. Entonces tenemos este tipo de corrector. También tenemos corrector en forma de crayón, ¿vale? Como los labiales que están saliendo ahora mismo en el mercado, pues también hay ahora mismo correctores con ese tipo de forma. Y podemos elegir la tonalidad que necesitemos, la verdad que hay muchísima variedad. Y luego tenemos también correctores, este es de Make Up For Ever, el Full Cover, y este yo lo suelo utilizar no para la zona de la ojera, sino para lo que es el rostro, para zonas del rostro que a lo mejor mi base de maquillaje no ha llegado a cubrir y podemos utilizarlo. Incluso se puede utilizar antes de la base de maquillaje según la ocasión especial que necesitemos utilizarlo. A la hora de aplicar un corrector, lo primero que tenemos que encontrar siempre es la tonalidad que mejor nos venga a nosotros. Cuando vamos a corregir la zona del contorno, la zona de la ojera, necesitamos correctores que sean una tonalidad más clarito que nuestra base de maquillaje. Más clarito no quiere decir que parezcamos un fantasma. En caso de que de verdad no encontremos la tonalidad el punto más claro, es mejor que os vayáis a vuestro punto de maquillaje, a vuestro color que tengáis, porque siempre se os va a quedar muchísimo mejor que si vais a iluminar con colores muchísimo más claros, ¿de acuerdo? Entonces, la base de maquillaje que llevo ahora mismo es en tonalidad más tirando a amarilla y para la hora de corregir la zona de la ojera podemos contrarrestar ese color amarillo que llevo en mi base de maquillaje con tonalidades más rosas, que es el caso del Pro Longwear de MAC. Este es en el tono NW20. Yo en MAC llevo el NC20, esta tonalidad es un pelín rosadita, no es mucho, pero es suficiente para dar un puntito de luz, un punto brillante al maquillaje, al rostro y que queda muy bien en la tonalidad o el look al ver esta parte más iluminada del ojo. El maquillaje queda muchísimo más natural y mejor. Entonces podemos utilizar ese tipo de correctores con tonalidades un poco más rosaditas. Este tipo de correctores, que es el de Maybelline, la verdad que la tonalidad es muy similar a mi tono de piel, como veis es bastante oscurito, entonces es muy fácil. No da nada no lo utilizo para dar ningún punto de luz, tengo otro, pero eso lo enseñaré en otro vídeo, y el acabado es muy empolvadito. En cambio sella enseguida y queda bastante bien, y este es un acabado muchísimo más natural, no es tan fuerte y tan intenso que el MAC, entonces diariamente esto es muy fácil, aplicaríamos y extenderíamos. Los crayón pueden ser muy buena idea de corrector, por el hecho también poder llevarlo a cualquier lado, y a la hora de aplicar es también muy sencillo. Lo único que tenemos que tener en cuenta, los crayón son muchísimo más secos que los correctores líquidos que os estoy enseñando. Entonces, a la hora de aplicar, si aplicamos moviendo lo que es el dedo sin toquecitos, vamos a meter ese producto en la línea de nuestra ojera que podamos tener, las pequeñas marcas, y se nos van a quedar ahí, y se os va a quedar ahí grabado el corrector a lo largo del día y se os va a notar enseguida la marca. Entonces yo este tipo de corrector, para la gente que tenga la piel muy seca, no lo diría porque os va a resecar muchísimo más el maquillaje, el rostro. Para la gente que tenga la piel normal a mixta sí que lo diría, pero siempre a toquecitos, nunca extendáis. Si arrastráis se os van a meter entre los pliegues y va a ser peor. Y luego el Full Cover de Make Up For Ever que os estaba diciendo. Yo lo utilizo para aplicar en puntos específicos del rostro y también lo podemos aplicar antes de la base de maquillaje en caso de que sea un día que sepamos que vamos a sudar más. Eso nos va a evitar que cuando la base de maquillaje como que a veces pierden algunas zonas del rostro, ponemos un poquito de maquillaje. Este corrector es
vamos, se queda ahí clavado, sellado y os va a impedir a que a lo mejor se os vea un poco ya el rostro. Os va a sellar el maquillaje justamente antes de aplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar aplicando esto. Lo voy a aplicar, si encuentro, aquí está, con mi misma brocha de maquillaje que he utilizado para aplicar la base de maquillaje. Y voy a aplicar una pequeñísima cantidad en mi brocha, ¿vale? Como veis, mínima. Y entonces voy a aplicar, aunque he cubierto bastante bien, he corregido bastante bien con el corrector verde, pero voy a marcar algunas zonitas que siempre suelo marcar. Y esto lo que me gusta es simplemente dejar como puntitos en zonas que noto que necesito un poco más de corrección. Y como os enseñé con la base de maquillaje, a toquecitos, en círculo. Este sí que es mejor a toquecitos porque ya tenemos la base de maquillaje debajo. Y si arrastramos, vamos a arrastrar nuestra base de maquillaje. Ahora iríamos con el corrector. Entonces, a la hora de aplicar un corrector, podemos aplicar simplemente lo que es un poco la zona de la ojera, sería más que suficiente, pero solemos aplicar como un pequeño triángulo. No sé si podéis ver con la luz que me está dando ahora mismo, pero siempre que sales a la calle te da el sol incide en esta parte de aquí de la frente, en la parte de arriba de la nariz y en esta parte de la ojera, ¿de acuerdo? Entonces por eso creamos este punto de luz, para que hagamos como si el sol nos estuviera dando todo el santo día y que quede el rostro muchísimo mejor. Entonces vamos a crear un pequeño triángulo en la zona de la ojera. Podemos aplicar y ya crear el triángulo, o aplicar la parte más fuerte en la zona que más necesitemos corregir y luego ir difuminando con la brocha. Yo suelo utilizar esta que es de Real Technique, es la Setting Brush. Me gusta porque el tipo de cerda que tiene, como veis, es más en pico y a la hora de aplicar llega a todas las zonas de la ojera y puedes difuminar perfectamente. Quedaría muy natural con este tipo de brocha. Podemos utilizar también brochas para difuminar, ¿vale? Esta es de Inglot, la 6SS. Este tipo de brochas va a hacer que el resultado sea muy natural también. A la hora de aplicar va a ser mucho más fácil de extender y no se va a quedar como el pegotón ahí de corrector. A la hora de aplicar va a ser muy sencillo. Y también podemos utilizar este tipo de brochas que son Duo, es de MAC, la 235. Y en un lado tiene pelo sintético y en otro tiene pelo ya más natural. Entonces podemos aplicar con el sintético primero y con el natural ir difuminando. Y vamos a ir sellando y extendiendo. Y va a quedar más sellado en algunas zonas, más aplicado en la mayor parte del corrector y difuminado para que quede completamente natural. Y por último, más barato y económico de todos, nuestro dedo. Siempre con este dedo, igual que cuando hemos aplicado la crema del corrector, aplicaríamos a toquecitos. Podríamos, si eso, extender en la zona más interna al ras de las pestañas para que se quede bien cubierto. Entonces iríamos a toquecitos y extendiendo. Voy a utilizar el de MAC, una mínima cantidad. Entonces una vez aplicado ya en el dedo, podemos coger en ambos dedos e intentar repartir el producto. Y dejaríamos la mayor cantidad en la zona principal de la ojera, donde tenemos la parte más oscura. Ahora mismo acojona un poco, pero no os asustéis porque la verdad que el corrector luego queda muy natural. Y yo lo que me sobra directamente con el pañuelo, porque la verdad que este corrector cubre muchísimo. Vamos a ir con la punta de la brocha, ir aplicando en lo que es la parte interna del ojo, como podéis ver. Intentar llegar bien. Solemos, o por lo menos las que somos un poco más viciadas de esto, como quien dice, levantar la mirada. Es muchísimo más arriba, no mirando completamente al espejo todo el rato, porque parece que levantas un poco más la mirada, entonces puedes acercarte más al ras de las pestañas y es más fácil la aplicación. Podemos aplicar un poco en la parte interna, que os he dicho que también era suficiente, también salía salir oscuro. Y como veis, voy extendiéndome un poquito para abajo y luego para el lateral. Y entonces crearemos ese punto de luz y aparte nos creará como la ilusión óptica de que tenemos el pómulo un pelín más levantado. Porque esta zona de aquí nos extenderemos, ¿de acuerdo? Es por eso. En caso de que tengáis un corrector muy claro o que a la hora de aplicar podáis notar un poco más la marca de la zona del corrector que os habéis aplicado. Cogiendo otra vez nuestra brocha de maquillaje sin coger nada de maquillaje, simplemente podemos extender un poquito lo que es la línea que hemos creado.
Con esto de extender vamos a unificar nuestra base de maquillaje con el corrector que hemos aplicado y que no quede tan corta así la línea, no quede tan corte iluminación, corte base de maquillaje. Una vez aplicado el corrector tendríamos que sellarlo para que nos aguante un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces podemos utilizar o polvos compactos o polvos sueltos. Yo suelo utilizar polvos sueltos, estos son de MAC, pero vamos, polvitos sueltos. Con la misma brocha, en caso que hayamos utilizado esta brocha para la zona del contorno, valdría con la misma brocha. Entonces simplemente lo aplicaríamos con mucha suavidad. Y esto lo que nos va a hacer es mantener el corrector en nuestro sitio todo el día. Y este sería el resultado final. Como habéis visto, ya la zona de la ojera está completamente corregida, iluminada, la zona importante, y las zonas de algunos granitos que tengamos un poco más cubiertas. Está sellado para que nos aguante más tiempo y ya sería todo este vídeo. Como siempre os voy a dejar el enlace aquí abajo para que podáis entrar en mi web más detallado todos los productos que os he enseñado, tanto las brochas como los productos en sí. Y espero que os haya gustado el vídeo, darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos el próximo lunes y en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!